De Dios, el gozo de nuestro Señor sea llenando sus vidas de manera sobrenatural. Tengan muy buenos días, iglesia, amigos que se conectan a esta hora a la transmisión en vivo de la iglesia Elim. El Señor les continúe bendiciendo. Es nuevamente de mucho honor y mucho felicidad para nosotros servirle a nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio, no sin antes decirle que invite a un amigo que esté cerca de usted y pueda decirle: ven, vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a aprender de su palabra en esta mañana. Así que de esta manera sea usted bienvenido a la iglesia Elim, lugar de paz, lugar de tranquilidad. Amén. El Señor nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar primeramente con vida y segundo de estar en su presencia. Amén. Él dice que en su palabra que nos podemos acercar confiadamente ante Él, y eso es de mucha felicidad, de mucho agrado. Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios por su gran amor y fidelidad. Amén. Amado Señor, en esta mañana, oh Dios, rendimos nuestras vidas delante de ti, Señor. Nos hemos acercado, oh Dios, reconociendo que tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias por estar de nuestro lado. Gracias, oh Dios, por permitir que una vez más, Señor, estemos en este mundo, Señor, porque a ti te ha placido. Gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor. Nosotros no lo merecemos porque, oh Dios, te fallamos, somos infieles, Señor. Pero tu fidelidad, Señor, se hace notorio cada día, Señor, en nuestras vidas. Y es un motivo para siempre darte gracias por tu gran amor, por tu fidelidad, Señor. Queremos invitarte, Señor, de manera especial a esta transmisión que se está realizando, Señor, para que seas tú quien te muevas a través de estos medios, Señor. Oh Dios, toma el control de las redes, toma el control, Señor, del internet, del fluido eléctrico, Dios. Y con tu mano poderosa, Señor, hazlas estables, Señor, para que tu palabra pueda ser llevada a cada hogar de la iglesia Elim, de los hermanos, pero también de aquellos amigos que se conectan a esta transmisión, Señor. Sé tú, oh Dios, la persona más importante, Señor, y eres bienvenido, Dios. Que no seamos nosotros, Señor. Quita todo aquello, Dios, que no te agrada, Señor. Todo orgullo, toda mala intención, Señor. Quítala, Señor, y sé tú moviéndote, Señor, que tu Espíritu Santo pueda entrar y tocar cada uno de los corazones, Señor. Bienvenido eres, Señor, bienvenida a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por morir por nosotros y darnos salvación, Señor. En esta mañana queremos rendir culto a ti, rendir honor, gloria, Señor, y honra a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te pido de manera especial por aquellos hermanos que de pronto no tienen, Señor, la manera en que conectarse, Señor, que tú también les estés en esta mañana hablando, Dios. No nos olvidamos de ellos, Señor. Bendíceles también en sus hogares. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito allá donde usted está, que abra su Biblia allí. Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 92. Dice, hay un título: Alabanza por la bondad de Dios. Amén. Dios es bondadoso, Dios es bueno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.
anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Vamos a entrar en el tiempo de alabanza y de adoración. Amén. Así que no se desconcentre. Siga ahí entonado, siga con ese deseo de adorar a Dios. Amén. Gracias, Señor. Seguimos viendo, Dios, tu mano sobre nosotros, Señor. Te bendecimos. Oh, santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres bueno y misericordioso, Señor. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando y que está fluyendo, dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Dígale, recíbelo, Señor. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Muévete con poder. Deja que el Espíritu Santo
Fluya, mi hermano, en tu corazón. Es un río de alabanza. Aprovecha este momento y síguele adorando ahí en tu casa. Yo no sé si puedes levantar tus manos, inclinar tu rostro y decir: Señor, gracias. Gracias, oh Dios. Tú eres, oh Dios, nuestro Dios poderoso, Señor. Gloria a ti, Señor. Y es un río de alabanza. Y es un río de alabanza y de adoración. Y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, 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 Señor. Te adoramos, estamos, oh Dios, delante de tu presencia. Tú conoces, oh Dios, nuestro corazón y nada te es oculto, Señor. Queremos adorarte, Señor, en esta mañana. Alabados, queremos exaltar tu nombre, Señor. De tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. De tu gran trono me postraré hoy aquí. Dile: tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Cántale, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Dile: corónate, Señor, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Oh, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. De tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. De tu gran trono me postraré hoy aquí. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero,
exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Vamos a decirle: exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor en mi corazón. Tu nombre es el vencedor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Dile: hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gloria a ti, Señor. Oh, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Exáltate, Señor. Oh, en mi corazón hay una canción. Glorifícate, oh Dios, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Tú eres nuestro Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo
de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te anhelamos, Señor. Dependemos única y exclusivamente de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Para aquellos que se conectan, sean también bienvenidos a esta transmisión, y que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor obre de manera especial, sobrenatural en sus vidas, que esta semana que entra sea una semana de triunfos, de alegrías, de bendiciones, y que puedan cada día aprender más de Dios y más de su palabra, que la presencia del Espíritu Santo more en ustedes. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Pero muy buenos días a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es para nosotros una bendición enorme tener la oportunidad de compartir en vivo a través de Facebook a todos los hermanos de la Iglesia Lin, de las demás congregaciones que nos están viendo en el departamento de Sucre, en Colombia, y en cualquier lugar donde llega esta señal. Dios les bendiga de una manera muy especial. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me regaló hace un tiempo, me regaló hace ya unos días. Y es un tema muy hermoso, un texto muy, pero muy conocido, que de hecho la gran mayoría, por no decir que todos, han escuchado hablar del hijo pródigo. Pero hoy, muy particularmente, no vamos a hablar solo del regreso de uno de los hijos a casa. Vamos a hablar del regreso de los dos hijos a casa. Se estará preguntando, ¿cómo así si solamente se fue uno? No se preocupe, quédese allí y en esta mañana vamos a descubrir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El título de hoy es Volviendo a casa. Volviendo a casa, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Dice la palabra de Dios: parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco aquí de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, te damos gracias, muchas, pero muchas gracias, porque tu palabra, Señor, es un recordatorio permanente de tu amor y misericordia para con nosotros, Señor. Hoy estamos aquí porque tú nos has amado primero, porque al igual que aquel padre, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú saliste a nuestro encuentro. Nos abrazaste, nos besaste y nos hiciste vestir con vestido nuevo. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón y haga el efecto, Señor, por el cual ha sido enviada. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea redarguyendo cada vida y hablando de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía inicialmente, hoy queremos recordar una hermosa pero muy significativa historia, una parábola que Jesús narró, no solo a sus discípulos, sino a las personas que estaban en ese momento, y es la historia del hijo pródigo. Generalmente nos enfocamos más al hijo que se fue, al hijo que se extravió, al pródigo, al que hizo toda una cantidad de cosas con el dinero que su padre le había dado. Pero hoy vamos a ver, yo quiero mostrarle 3 escenarios diferentes, donde se encuentra el hijo pródigo, todo el proceso que él vive y cómo regresa, el padre, el recibimiento de su hijo menor, pero también el recibimiento que él hace a su hijo mayor posteriormente, y cómo asumió el hijo mayor el regreso de su hermano y el recibimiento que su padre le da. Entonces, como le decía anteriormente, el título de hoy es Volviendo a casa. Aquí nos encontramos en esta parábola describiendo una situación de un hombre que tenía en particular 2 hijos y dice el texto que el hijo menor le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Es gracioso porque, bueno, mientras los padres están en vida, se supone que ningún hijo debería reclamar herencia porque este ha sido el trabajo de sus padres y ellos se lo dan a voluntad. Es lo que los padres quieran dejarle posterior a su fallecimiento, pero bueno, este era un muchacho bastante particular, yo diría que un poco inmaduro, y él considera que pues su padre estaba en la obligación, aun cuando no era así, él considera que su padre estaba en la obligación de darle la parte de su herencia, pero lo curioso es algo, el papá no se opone, el papá sencillamente, hace la correspondiente división de los bienes, pero hay algo que generalmente pasamos por alto. En el versículo 12, en la parte final del versículo 12, dice que el
padre les repartió los bienes. Es decir, no solamente le repartió la parte de sus bienes al hijo menor, también le dio la parte que le correspondía al hijo mayor. Dice, les repartió, es decir, a ambos hijos el padre le dio la parte correspondiente a cada uno, lo que le correspondía a su herencia. Entonces, ahora sí iniciamos un poco entrando en lo que es este primer escenario donde encontramos un hijo menor que recoge todo lo que su padre le había dado y decide cómo iba a disfrutar, por así decirlo, entre comillas, de lo que le correspondía, de la herencia que su padre le había dado. Es curioso que este muchacho no pensó en su futuro, no pensó en lo que iba a suceder después, en que tenía que guardar algún dinero para cuando se casara, tuviera hijos, en comprar propiedades para el futuro. Básicamente él no pensó nada. Lo único que él estaba decidido era a gozar lo que él le tocaba. Y así fue, tanto al punto que dice la palabra que se fue a una provincia lejana, otras traducciones dicen a otro país. El caso es que este muchacho se fue lejos de la casa porque me imagino que él no quería que ninguno le perturbara su tranquilidad, su disfrute, bueno, en fin, lo que él había considerado hacer con el dinero que tenía en las manos. Y él se fue a otra provincia y dice la palabra muy específicamente que él desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Hay una traducción que dice que lo gastó en lo que él le parecía, en lo que a su gusto estaba bien. El caso era que el muchacho, todo el dinero que tuvo, que no sabemos cuánto es, pero podemos deducir de un padre que tiene hacienda, que tiene empleados, que tiene propiedades, se supone que no debía ser poca la cantidad. Este muchacho se dedica a, entre comillas, a disfrutar de todos los placeres que él quiso. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. El caso es que él vivió perdidamente, se dedicó a gastar todo su dinero y llega un momento que todo lo que comienza termina y el dinero que no se trabaja, que no se reproduce, se acaba. Y este joven, por mucho dinero que hubiese heredado de su padre, si él no lo seguía trabajando, si no lo sabía administrar bien, si no lo reproducía, era obvio que ese dinero se iba a acabar. Y eso fue lo que sencillamente sucedió. Al cabo de cuánto tiempo no lo sabemos. El punto es que el dinero se le acaba. Y se le acaba en un lugar lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su entorno. Se supone que debía ser otro país. Y como si fuera poco, por allí dicen que los males no llegan solos, tras de que se le acabó el dinero, en aquel lugar donde él se encontraba, en aquel país, en aquella provincia, hay un hambre. Ese país sucede, no sé, algún problema, alguna sequía, alguna mala administración, no sabemos. El caso es que la Biblia dice que en aquel lugar hubo hambre, donde este joven estaba disfrutando derrochando sus bienes y después de que ya quedó sin un solo peso, en ese lugar también hubo hambre. Y entonces se conjugan dos cosas. Un joven lejos de casa, cuando normalmente un familiar nuestro está pasando por una mala situación económica y está cerca de la familia, lo que normalmente sucede es que trata de buscar la ayuda de sus padres, de sus hermanos, de cualquier familiar que se encuentre cerca. Pero el caso era que este muchacho se fue lejos para que nadie le perturbara su tranquilidad y lo que él quería hacer. Entonces estaba lejos de casa, sin dinero porque ya se le había gastado. Un muchacho que estaba acostumbrado a vivir cómodamente porque él vivía en casa de su padre, habían trabajadores, habían de todo. Entonces se supone que era un muchacho que estaba acostumbrado a vivir cómodamente y se queda sin dinero en un país diferente al de él
Y como si fuera poco, aquel país sufre un tiempo de hambruna en ese preciso momento. Entonces, bueno, tenía que sobrevivir de alguna manera, así que él decide buscar trabajo. Y hay alguien que le da un trabajo cuidando cerdos. Es bastante particular porque el cerdo, dentro de los judíos, habían unos animales que habían sido estipulados como inmundos. Y dentro de esos animales inmundos estaba el cerdo. Para nosotros aquí en Colombia, aquí en la costa, en Sucre, en San Pues, es delicioso comer cerdo, un chicharroncito, costillas, no sé, arroz de cerdo, en la manera que cada quien le guste prepararlo. Y para nosotros es sumamente bueno, agradable. La gente tiene cría de cerdo, los vende, es un negocio rentable. Pero no era así para los judíos. De hecho, para ellos es un animal considerado inmundo, y en una ocasión el Señor le dice a Pedro, le muestra una visión de los animales inmundos y le dice, mata y come, y el Pedro se sorprende y le dice, no, Señor, de ninguna manera, porque ellos no participaban de la crianza de estos animales, ni mucho menos los comían. Y como si fuera poco, a este joven, después de perderlo todo, tristemente le toca hacer lo más humillativo que había podido sucederle a un judío, lo que ellos consideraban inmundo. Le tocó cuidar cerdos. Es decir, lo que no esperaba nunca en su vida, le tocó hacerlo. Yo me imagino que su situación debía ser desesperada, porque de no haber sido así, él no hubiese aceptado este trabajo. La situación no se queda allí. Este muchacho tenía tanta, pero tanta hambre, y bueno, ya dijimos que en ese lugar había una hambruna en todo el país, no era una cosa de que él no tuviera dinero, tras de que no tenía dinero, en aquel territorio había un hambre. Entonces, este muchacho tenía tanta hambre que él deseaba comerse la comida que le daban a los cerdos. Que un judío quisiera comerse la comida de los cerdos, esto era, bueno, digamos que había tocado fondo. Digamos que este muchacho ya había llegado a lo último de lo que podía llegar. Y es allí donde, digamos, que comienza un despertar. Entonces, dice el versículo 17 textualmente, y volviendo en sí. La traducción al lenguaje actual dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Miren, o sea, yo quisiera que usted, allí donde se encuentra, se ubicara un poquito en esta situación. Imagínense una persona que ha sido criada con todos los favores, con todos los cuidados, con toda la comodidad. De pronto considera que es tiempo de que él mismo administre su dinero y lo gaste como bien le parece, y se va lejos y se disfruta su plática. Dice él que se disfrutó, pero en realidad después sabemos que no se la disfrutó tanto como él creía, y se gasta se malgasta y derrocha su dinero, el que le iba a corresponder para el futuro. Y cuando queda sin nada, literalmente sin nada, le toca cuidar cerdos. Entonces, llega un momento que él estaba sin dinero, en lo último de lo que pudo pensar que le iba a suceder en su vida, cuidar cerdos, a tal punto que quería comerse la comida de los cerdos. Ya este joven estaba en una situación desesperada. Y es allí, en esa situación desesperada, donde él comienza a entender, a pensar, a recapacitar lo que había hecho. Allí en el fondo de su situación, él vuelve en sí. Él comienza a pensar, analizar su situación, aguantando hambre, y él dijo, bueno, yo aquí soy un trabajador,
que estoy cuidando lo peor que jamás en mi vida pensé que me tocaría, cuidar cerdos. Y bueno, en mi casa mi papá también tiene trabajadores, ellos no les toca cuidar cerdos y viven mejor que yo, por lo menos tienen para comer abundantemente y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Entonces, lo primero que hace este joven es analizar su situación. Luego, él toma una decisión y la decisión que toma es volver a casa. Pero ¿saben que me parece muy curioso? Porque él no dijo, bueno, yo me voy para mi casa y ya a mi papá le toca aceptarme porque ¿cómo se hace? Él es mi papá, pues yo soy su hijo, soy su sangre, no me puede negar, le toca aceptarme. Pues no. Él tuvo que reconocer dos cosas importantes allí donde estaba analizando su situación. En el momento que él toma la decisión de volver a casa, él le toca reconocer dos cosas importantes. Primero, que había pecado contra Dios y su padre. O sea, no solamente él había desagradado a su padre y lo que había hecho no solamente había ofendido y dolido el corazón de su papá, sino también el corazón de Dios. Y es algo muy importante. Normalmente cualquiera diría, bueno, pero él solamente ofendió al papá porque él le pidió la herencia, fue a su papá. Pero nosotros sabemos que no solamente ofendió a su papá, también ofendió a Dios. Y él lo entendió. Él reconoció que su pecado no había sido solamente contra su papá, sino también contra Dios. Y lo otro que él reconoció era que en el momento que él tomó la actitud de pedir de manera orgullosa y prepotente que le entregaran la parte de su herencia, y se fue deliberadamente, derrochó todo el dinero que le correspondía para su futuro, él había perdido la dignidad como hijo de su padre. Y él lo reconoció, a tal punto de que él no pretendió volver como el hijo de la casa, como el hijo del dueño de todo, no. Sencillamente toda la experiencia que él vivió le enseñó de que ya él no iba en condición de hijo, él decidió volver en condición de trabajador. Y tanto había sido la situación que había vivido que él ya no pedía que lo recibieran como hijo, por lo menos se conformaba que lo recibieran como un trabajador. Y con esa actitud de reconocer su pecado delante de Dios y de su Padre, y de reconocer y de llegar humillado, hay gente que comete errores y siempre tienen un corazón altivo y no se humillan, no se arrepienten, sino que llegan con la misma actitud soberbia con la que iniciaron todo el proceso. Este muchacho era un joven soberbio, era un muchacho altivo y era una persona que creía que podía llevarse al mundo por delante hasta que todo se le acabó, hasta que tristemente tuvo que aprender a través de una muy mala experiencia de que no había como estar en casa. Y no solamente él se quedó analizando su situación y reconociendo lo que estaba sucediendo, sino que él accionó, él se levantó y se fue a casa de su padre. Saben, hay veces que algunas personas, de pronto se habla con algunas personas en ciertas situaciones y dicen, bueno, sí, la verdad es que pues yo reconozco que lo que he hecho está mal, sí, yo entiendo, he ofendido a Dios, a la gente, pero no salen de un mero reconocimiento. Y siguen allí en ese mundo, siguen allí. Este joven pudo haberse quedado cuidando cerdo y decir, no hombre, yo no regreso a casa. Yo mejor me quedo aquí aguantando hambre, pero con dignidad. ¿Verdad? Porque a veces se dice dignidad al orgullo, a la prepotencia, a la altivez. Él se pudo haber quedado allí por no dar su brazo a torcer, pero él se humilló. ¿Y saben por qué se humilló? Porque tristemente, a pesar de la mala experiencia que tuvo que vivir, él aprendió su lección.
aprendió de que la única forma de que él estuviera completo, de que él estuviera seguro, de que él tuviera paz, que él tuviera tranquilidad, era al lado de su padre, incluso si le tocaba como un trabajador. Incluso así él estaría seguro, mucho mejor que en cualquier país extranjero. Entonces es cuando él tomó la decisión y encomienda su regreso a casa. Se levanta y decide caminar, accionar y volver a casa. Vamos a dejar un puntico allí, vamos a amarrar esta primera situación. Allí vamos a decir que este es el primer escenario donde todo lo que tiene que vivir este hijo menor, este hijo pródigo y todo lo que le toca experimentar para volver a casa. Ahora llevémoslo un poquito a nuestro contexto. Cuando el Señor me regalaba esta palabra, me la regalaba específicamente y me recordaba que había muchos de sus hijos que un día estuvieron también en casa, pero que hoy ya no se encuentran en casa, porque por alguna razón que a veces conocemos y a veces no, decidieron que querían disfrutar de su herencia lejos de casa de su padre. Y hoy quiero decirte a ti directamente, de pronto tú que en algún momento estuviste cerca de Dios, que en algún momento estuviste gozando de los cuidados de tu Padre Celestial, pero por cualquier situación, por cualquier vivencia, por la situación que haya sido, decidiste irte de casa de tu Padre. ¿Saben una cosa? El Señor me decía que hay muchos de esos hijos suyos que un día estuvieron en su casa y se han ido, que hoy están pasando momentos difíciles. Que hoy, al igual que aquel hijo pródigo, están pasando por momentos en los que ya el dinero se le acabó. Y no hablando de dinero literalmente, algunos sí, pero otros no hablamos de dinero literalmente. Hablamos de que muchas de las situaciones que ellos querían aparentemente gozar y disfrutar se han acabado. No tienen paz, no tienen tranquilidad. El gozo que una vez vivieron ya se ha ido y están pasando por momentos difíciles y saben que lo que han hecho está mal y saben que han desagradado el corazón de Dios y muchas veces se han sentado y han dicho, ¿qué he hecho? Pero al mismo tiempo les da temor volver a su padre. También les da temor porque se tienen que ver enfrentados a dejar cosas que han venido haciendo. Porque se verán enfrentados al señalamiento de las personas. Y lo que a veces es más triste, se tienen temor de que en la misma iglesia la gente los señale y le diga, mira todo lo que hiciste y ahora cómo estás. ¿Saben una cosa? El Señor me decía que para usted que en algún momento estuvo cerca de Dios y hoy no lo está, que no tenga miedo, que no importa qué digan las demás personas, sabes que donde estás y lo que estás viviendo no es fácil, sabes que has llegado a tocar fondo y que aunque la gente aparentemente te puede ver bien, en tu corazón hay un conflicto demasiado grande y demasiado pesado que no te deja vivir tranquilo y que la paz que un día viviste ya no la tienes porque esa paz solamente se puede encontrar en Cristo. Para ti, el Señor hoy te recuerda de que tú puedes volver a tu Padre sin importar lo que diga la gente. Porque hoy quiero recordarle a todos mis amados hermanos que me están escuchando. Normalmente nosotros cuando alguien se cae, cuando alguien falla, es muy fácil señalar a la gente que cae y falla. Es fácil señalarlo, es fácil juzgarlo, es fácil a veces hasta burlarnos y decir, está bueno que le esté pasando lo que le está pasando. Pero ¿saben algo? Dios no nos mira de esa manera. Porque el propósito de Dios a través de toda la historia nunca ha sido burlarse y señalar al que se cae. El propósito de Dios,
por el cual envió a su Hijo Jesús al mundo, es para que nadie se pierda. Y hoy el Señor recuerda que hay un pueblo que estuvo un día en su casa, pero que ya no se encuentra en casa, pero que han deseado volver a casa, que han tenido deseos de regresar a casa, que lo han intentado, pero les ha faltado quizás la decisión, quizás la valentía de regresar, porque comienzan a pensar todo a su alrededor, qué van a decir, cómo van a hacer, la gente les va a señalar. Hoy para ustedes el Señor les dice, no tengas miedo de regresar a casa, porque en el segundo escenario encontramos a un padre que cuando estaba allí en su casa y cuando vio que su hijo venía incluso lejos, el hijo no había llegado a casa, ese padre salió corriendo a recibir a su hijo. Porque en un segundo escenario encontramos a un padre que le da un recibimiento a su hijo menor. Un padre que no le importó bajarse de donde estaba, salir de casa. ¿Usted cree que ese hijo en qué condiciones pudo haber llegado a su padre? Yo creo que no llegó en las mejores situaciones. Un muchacho que seguramente estaba muy delgado, muy pálido. Un muchacho que muy probablemente llegó oliendo mal. Recordemos que el último trabajo que él tuvo fue cuidar cerdos. Y para nosotros no es un secreto que los cerdos no huelen sabroso. Ellos en el platico cuando se cocinan saben delicioso, pero criarlos no huele sabroso. Generalmente donde hay cerdo, digo generalmente porque yo he llegado a los lugares donde pues tienen unos cuidados muy particulares y no se percibe ese olor, pero generalmente donde hay criaderos de cerdo no huele bien. Y este muchacho, recordemos que él quedó sin dinero y sin nada. Yo me imagino que sin ropa, porque seguramente si tuvo alguna ropita tuvo que venderla para ir sustentándose. En ese tiempo no había avión, no había mototaxi, no había bus, no había ese tipo de servicio. Así que generalmente la mayoría de los recorridos se hacían en pie y muy particularmente para uno que no tenía dinero con qué costearse algún tipo de transporte que hubiera en ese momento. Así que este muchacho debió llegar oliendo mal, viéndose mal, muy mal presentado. No fue el mismo chico que salió de casa, me imagino que perfumado, me imagino que muy bien. No, el chico que regresó en malas condiciones. Pero ¿saben algo? A su padre no le importó. Su padre salió corriendo, le abrazó, le besó y dice que metió en su cuello. ¿Saben algo? Y quiero decirte a ti que probablemente has estado en esa situación en la que te encuentras Dios y te ha dado miedo volver porque hay quizás una voz que te dice, ¿tú crees que Dios te va a perdonar después de todo lo que hiciste? Y esa voz es la voz de Satanás. Y muchas veces juega en contra de nosotros para robarnos la paz, para robarnos la confianza, para hacernos creer que no vamos a ser recibidos. Yo quiero decirte que hay un Padre dispuesto a recibirte, sin importar en qué condiciones llegues, sin importar qué tan profundo hayas caído. Hay un Padre dispuesto a correr y a abrazarte en su encuentro. Y cuando no solamente queda allí, el hijo lo que había considerado hacer lo hace y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él llega humillado delante de su padre, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Y él llega humillado delante de su padre, reconociendo su error, reconociendo su pecado, no exigiendo nada a cambio, simplemente le decía a su padre lo mal que él había procedido, y su padre sencillamente con un corazón movido a misericordia recibe a su hijo. Y no solo le recibe, llama a los criados, le dice, me hacen el favor y manden a buscar un vestido para que mi hijo se vista dignamente. Colóquenle un anillo en su dedo y colóquenle calzado en sus pies. Así que una de dos, o sus calzados venía en muy malas condiciones o el muchacho al punto que venía descalzo.
Y así como llegó zarrapastroso, oliendo mal, descalzo, en malas condiciones, su padre lo recibió como su hijo porque él llegó humillado y reconociendo lo que había hecho. Había aprendido de su error. Para ti que has estado lejos de Dios, ¿sabe qué significa de que este padre le haya puesto un vestido nuevo a su hijo y le haya puesto un anillo en su mano y le haya calzado los pies? El padre le regresó la dignidad que él había perdido. Muchas personas en estos tiempos les encanta señalar lo que otro ha hecho cuando estuvo lejos de Dios. Y bueno, hay cosas que son consecuencias, pero yo quiero decirle que delante de Dios, cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido y humillado y decidido a seguir a Dios y no volver atrás, Dios nos regresa la dignidad que un día habíamos perdido. Es decir, no importa qué hayas hecho, no importa qué tan profundo caíste, no importa qué tan lejos llegaste, que te dice, puedes volver a casa porque yo estoy dispuesto a recibirte. Hay un padre que está dispuesto, no importa si vienes zarrapastroso, no importa si hueles a cerdo, no importa si vienes descalzo, no importa si vienes con mal olor, no importa qué tan mal llegues. Hay un padre dispuesto a hacer una fiesta en tu honor porque regresaste a casa. Pero no quiero dejarlo aquí, porque yo decía inicialmente que los dos hijos tuvieron que regresar a casa. Y hay un tercer escenario, y el tercer escenario es el regreso del hijo mayor. En el versículo 25 encontramos que el hijo mayor se encontraba trabajando en el campo, y cuando estaba pues a cierta distancia de la casa, escucha una bulla, escucha música, escucha ambiente de fiesta y bueno, obviamente él pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? Llama a uno de los criados y dice, bueno, ¿y qué es esto? Hasta donde yo sé, pues no había dejado nada como que para hacer fiesta. Y llama a uno de los criados y pues le dice, bueno, lo que sucede es que tu hermano menor, ¿te acuerdas? El que pidió la platica, el que se fue, bueno, regresó y tu papá lo recibió, lo perdonó y mató el becerro gordo. Yo definitivamente pienso de que este becerro tenía importancia porque se menciona varias veces el becerro gordo. Me imagino que era el más grande, el más, no sé qué importancia tendría, pero era destacado este becerro. Porque el padre cuando viene el hijo manda a buscar el becerro gordo y luego más adelante el criado le dice también mataron el becerro gordo y más adelante cuando el hijo le reclama al papá le dice mataste el becerro gordo. Así que este becerro tenía que ser importante y debía estar preservado para una ocasión especial. Y lo que más le duele al hijo mayor es cuando se entera de que su papá recibió con bombos y platillos al hijo menor, al sinvergüenza que se había derrochado la plática de su papá y que lo había hecho quedar mal. Ese sinvergüenza vuelve y el papá lo recibe como si nada hubiera pasado. Así que el corazón de este hijo mayor se duele. Pero yo quiero que usted note algo. En el versículo 28, nosotros habíamos visto que el padre salió al encuentro del hijo menor cuando éste regresó. Él sale a su encuentro cuando lo vio de lejos y corre y lo recibe. Pero ¿saben una cosa? El padre no solamente salió al encuentro de su hijo menor, él también salió al encuentro de su hijo mayor y le voy a decir por qué. En el versículo 28, Él dice que el hijo mayor se enojó y su padre salió, dice textualmente, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, el papá no solamente, o sea, este no era un papá que hacía excepción de personas, que tenía diferencia de hijo. Él no solamente salió a recibir al hijo menor y dijo, no, si no quiere entrar que no entre, es ver a ver, si se quiere quedar afuera que se pierda la fiesta. No. Él también salió a encontrar a su hijo que no quería entrar a la fiesta, salió a encontrarlo y dice la Biblia que le rogaba que entrase.
O sea que el corazón de ese padre no estaba inclinado solo para el hijo menor. Él también tenía el mismo amor y la misma igualdad de sentimiento. Así como fue por su hijo menor, así también fue por su hijo mayor. Aparentemente, el que se fue de casa era el hijo menor. Pero yo quiero que usted conmigo piense algo. El hijo mayor que trabajaba en el campo, estaba trabajando, él vuelve a casa. Y recordemos una cosa al principio de la parábola. El padre había repartido los bienes tanto al menor como al mayor. Es decir, no solamente la herencia que repartió fue para el hijo menor. Al hijo mayor también le dieron la parte que le correspondía. La diferencia fue que el hijo menor hizo cuanta locura quiso, despilfarró su platica, se la malgastó y quedó sin un peso. El hijo mayor no se fue para ninguna parte, sino que se quedó en casa trabajando con su papá. Pero cuando llega el hijo menor y el padre le hace una recepción, un recibimiento, el hijo mayor se molesta, a tal punto que él decide que no iba a participar de la fiesta de recibimiento que su padre había hecho a su hermano. Y él estaba totalmente molesto a tal punto que decidió no entrar a la fiesta y su padre tuvo que moverse de su lugar hasta donde él estaba para que insistirle que entrara. ¿Saben algo, mis amados hermanos? Cuando yo veía este texto, no solamente de casa se fue el hijo menor. Yo creo que el hijo mayor tampoco se sentía en casa. ¿Saben por qué? Él en un momento le dice a su padre, yo estoy contigo aquí tantos años trabajando, nunca te he desobedecido. Y tú ni siquiera un cabrito. Yo quiero que usted vea la comparación. El padre mató el becerro gordo para el hijo menor. Y el hijo mayor le dice, ni siquiera un cabrito. Es decir, ni siquiera es de los flaquitos, el chiquitico me regalaste para hacer una fiesta con mis amigos. ¿Sabe qué me recuerda esto y sabe qué me recordaba el Señor? Que hay hijos que están en casa, pero su corazón está lejos de casa. Porque este hijo no se sentía parte de su casa, no se sentía como hijo de su padre. Era un hijo que probablemente en su corazón pensaba de que su papá tenía más amor para uno que para el otro, que para él. Y tanto así que él se lo recrimina en este momento. Y el padre le dice, y bueno, y no solamente esto, él fue fuerte con su padre y le dice, a este sinvergüenza que malgastó tu herencia, la plata que le diste, con rameras, es decir, con prostitutas por ahí que hizo y deshizo, a este lo recibes con el becerro gordo. Hiciste una gran fiesta, a mí ni siquiera un becerrito, ni siquiera chiquitico me hiciste una fiesta, pero para el otro sí, ¿verdad? ¿Saben qué denota esto? Que el corazón del hijo mayor estaba resentido. Y él no se dio cuenta de algo, que su padre, así como recibió al menor, salió también a recibirlo a él cuando supo que él había llegado y que no quería entrar, porque su padre no amaba más al menor que al mayor. De hecho, su padre amaba a ambos. ¿Sabe una cosa? El Señor me recordaba que también en su casa, en su iglesia, hay gente que probablemente viene a la iglesia cada domingo. Hay gente que diezma, que ofrenda, que no hace nada indebido, que vive en su hogar de manera decorosa, que no hace nada fuera de lo normal, pero que su corazón está lejos de casa, porque se ha visto como un trabajador, pero no como un hijo. Y de hecho, este muchacho me sorprende, porque ya su papá le había entregado la parte de su herencia. ¿Cómo que si yo tengo mi herencia, si yo tengo mi dinero, oye, si yo quiero hacer una fiesta, yo puedo coger uno de los becerritos que me tocó a mí y hago una fiesta? Pero el caso no era ese, el caso no era por falta de dinero, el caso no era porque él no tuviera un becerro, el caso era porque él en su corazón estaba resentido y pensaba que había preferencia para un hijo que era el menor y no para él. Y muchas veces a la iglesia del Señor llegan personas
que estuvieron en ciertas situaciones, lejos de Dios, lejos de muchas cosas, hicieron cosas terribles y llegan a los pies del Señor y le dicen, Señor, perdóname, al igual que el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, trátame como a un trabajador. Pero el Padre, como es nuestro Padre celestial y Él no desprecia un corazón humillado, nos regresa ese honor, le regresa esa dignidad y lo muestra como su hijo, porque yo quiero decirle que la palabra nos enseña que cuando Dios perdona nuestros pecados, nunca más se vuelve a acordar de ellos. Es decir, ya eso no existe, porque lo que Dios perdona, ya Dios lo olvida. Nosotros los humanos otra historia, porque nosotros somos especialistas en gustarnos recordarle a los demás que hicieron en su pasado, pero ese no es el caso de Dios. Ese no es nuestro Dios perdonador. Él nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Pero este hijo tenía un corazón herido, un corazón lastimado. Él estaba en casa aparentemente, pero su corazón estaba lejos de su hogar. ¿Saben algo? Él también necesitaba regresar a casa. Y es por eso que hay muchas personas dentro de la iglesia de Cristo que cuando notan que Dios hace algo especial en otro, les molesta. Dentro de la iglesia hay personas que cuando ven que Dios está usando a alguien que llegó recientemente, que llegó hace poco, comienzan a señalarle los errores, comienzan a señalarle su vida, comienzan a decir, mira, ese que era esto, que era lo otro, y comienzan a sacar, a relucir todos los errores de esa persona en su pasado. ¿Saben por qué? Porque aunque están en casa, su corazón está lejos de casa. No han podido disfrutar de la bendición y el privilegio y la herencia de la salvación y de todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos, porque en su corazón todavía hay ciertas cositas que no les permite disfrutar. Y también para ese pueblo es esta palabra. Muchas personas piensan, yo oro, ayuno, leo, bueno, que son cosas que hay que hacer indiscutiblemente. Estamos en el mes de la Biblia y estamos promoviendo de manera muy importante la lectura de la palabra. Claro que sí, este mes para nosotros es un mes importante, no solamente porque este mes leamos la Biblia. De hecho, la Biblia tenemos que leerla todos los días. Y eso hay que hacerlo, hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que leer la palabra. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Este joven trabajó con su papá, no se fue de casa aun cuando recibió. Y él le dice, siempre he estado contigo, nunca te he desobedecido. Sin embargo, su corazón estaba lejos de casa. Hay gente que puede estar en la iglesia, que vienen a los cultos, que participan de los cultos, pero su corazón está lejos de casa. Porque no han sentido de verdad que ellos son parte de la familia. Yo no sé, pues cada familia es diferente, pero una cosa sí tengo clara. Cuando en una familia alguien prospera, le va bien, se supone, digo se supone porque hay casos de casos, pero lo que debería ser es que cada miembro de la familia se alegre con lo que le pasa al otro. ¿Cierto que sí? Si mi hermano triunfa en algo, mi hermana triunfa en algo, para mí no debería ser motivo de disgusto. De hecho, es un motivo de celebración y decir, me alegra tanto que te haya ido bien. ¿Sabes? Me encanta, disfruto que hayas triunfado, que hayas tenido éxito. Y los éxitos de los otros son los éxitos nuestros porque son nuestra familia. Y cuando nuestra familia le va bien, nosotros somos de las personas que más disfrutamos que le vaya bien. Y por eso las celebraciones, usted se da cuenta que si un miembro de la familia se gradúa de la universidad o tiene un buen... digamos, en las pruebas le fue bien, o tuvo un ascenso en el trabajo. ¿Qué hacemos normalmente los miembros de la familia? Celebramos y decimos, qué bueno que te fue bien, y si es caso hacemos una comida, nos reunimos en los matrimonios. ¿Por qué? Porque estamos celebrando que a alguien de nuestra familia le fue bien. Pero cuando el corazón de alguien no se siente dentro de ese hogar, no va a celebrar y no lo va a disfrutar. De hecho, se va a sentir molesto porque aunque haga parte de esa familia, su corazón no se siente de ahí. Y hoy quiero decirle, mi amado hermano, si en algún momento tú te has sentido disgustado por los logros de otra persona o por lo que Dios está haciendo
algo con alguien que llegó probablemente mucho después que tú a la iglesia, no te molestes. Y hoy también para ti hay un padre que está dispuesto a decirte, hijo, no te molestes, porque todo lo que hay aquí es tuyo, todo lo mío es tuyo. ¿Sabe que este padre tuvo que decirle, tú siempre has estado a mi lado? Es decir, tú has podido disfrutar de mí todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo se fue ese muchacho? Yo no tengo idea, pero el caso fue que el tiempo que se fue, él no pudo disfrutar de su padre, pero ahora que regresó el papá le dijo, vamos a darle la oportunidad que él disfrute de estar conmigo. Tú has estado conmigo y has disfrutado conmigo, y no solo eso, todo lo que hay aquí es tuyo. Yo quiero decirle a los hermanos que si por alguna razón usted se ha sentido celoso, se ha sentido frustrado, se ha sentido amargado, porque aunque esté en casa, de pronto usted dice, yo veo que Dios está haciendo algo con este que conmigo no lo está haciendo. Dios lo usa con señales, Dios lo usa con mano poderosa. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que hay un padre que... Hubo dos hijos que tuvieron que volver a casa, tanto el hijo pródigo como el hijo mayor, porque el uno se fue a despilfarrar todos los bienes de su padre, pero el otro, aunque vivía en casa, no se sentía como hijo, como dueño, como heredero, sino que se vio como trabajador, y así lo demostró, su corazón no estaba en casa. Y el padre tuvo que salir al encuentro de ambos de diferente manera. Ellos tuvieron que volver a casa. Hoy el llamado para cada uno es, si en algún momento hemos estado lejos de casa, es tiempo y hay un Padre Celestial que nos llama a volver a casa. Señor, en esta mañana queremos agradarte, Señor, queremos darte muchas, pero muchas gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido. Gracias por amarnos con un amor sin igual. Gracias por estar siempre dispuesto, Señor, a salir a nuestro encuentro cuando decidimos volver a tus pies. Hoy, Señor, habla el corazón de aquellos que probablemente tienen tantos deseos de volver porque han llegado ya a lo más profundo y que no saben qué más hacer y saben que la única solución eres tú, pero se han llenado de temor y de incertidumbre y no saben cómo van a ser recibidos. Pero hoy les recuerdo que hay un Padre dispuesto a recibirlo sin importar en qué condiciones llegue. Pero también para aquellos hijos que aunque han estado en casa tienen un corazón que todavía no han entendido el corazón de un Padre que siempre ha tenido todo presto para ellos, para amarlo, para valorarlo, Señor. Para ellos también, Señor, es esta palabra de que pueden volver siempre a casa como hijos, no como trabajadores, no como empleados, no como menos que el hijo menor, sino como hijos de un Padre que los ama en iguales condiciones. Ahora, Padre, te pido, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas y que nos ayudes a tomar las mejores decisiones, aún en los momentos más difíciles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no nos queremos ir sin antes recordarles, estamos en el mes de la Biblia. Para todos los que estamos celebrando este mes, nosotros no celebramos Halloween, nosotros no celebramos el mes de la brujita, nosotros celebramos el mes de la Biblia, recordando pues todo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros a través de esta hermosa palabra que no solamente trae conocimiento, sino que transforma también nuestra vida. Y bueno, allí también en esa palabra ahora nos quedamos en la escuela dominical infantil y recordándole a todas las madres, padres, tíos, abuelos, hermanos mayores, que esta palabra que también llega al corazón de los niños y que también para ellos es vida, es eficaz, que cambia y que transforma los corazones. Así que para todos los niños, no te vayas de sintonía. Aquí llega la Escuela Dominical Infantil para ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan una semana llena de todas las bendiciones del Señor. Y no se te olvide, si en algún momento has estado lejos de casa, es tiempo que regreses a la casa de tu Padre, porque tienes a un Padre dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.